La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional que tiene mucha importancia, no para resolver los problemas de precariedad de una gente que está en la calle, regalar un bizcocho o cualquier otra ayuda o apoyo a alguien desamparado. La Defensoría del Pueblo es una instancia constitucional de contrapeso frente al poder político, frente a los excesos de poder que se dan en sociedades como la dominicana. Por eso se estableció esta Defensoría del Pueblo y se estableció además la ley que instituye el Defensor del Pueblo. Fidel Santana es uno de los miembros de la terna seleccionada por la Cámara de Diputados, junto con el diputado Merán y junto con Pablo Ulloa. Él forma parte, son los tres que el Senado deberá escoger. Nuestra posición es que ojalá el Senado escoja y escoja correctamente a Fidel Santana. Lo digo desde el principio porque me parece que Fidel es un militante social importante y desde hace más de un año que ya no está militando políticamente en un partido. Por tanto, aunque hay posiciones sobre el tema del artículo 11 y la ley de la Defensoría del Pueblo, nos interesa, y Fidel Santana está con nosotros, conversar con él sobre esta selección y sobre qué debería hacer la Defensoría del Pueblo para recuperar su rol y hacer un trabajo como el que se espera desde el principio. ¿Qué se puede hacer, Fidel? Primero, agradecerte, Fausto, la oportunidad de ser parte de Acento, ¿verdad? TV. Siempre sí. Muy respetada por la población. Fíjate que esta figura que fue instituida por ley en el año 2001 y que es en el 2010 cuando se incorpora a la Constitución Dominicana, una de las pocas instituciones del Estado que está incluida en la Constitución de la República, ¿no? Lo que le da un peso mucho más significativo en el ordenamiento institucional del Estado. Su misión está muy claramente establecida. Primero, ser salvaguarda de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y hago la distinción porque los derechos humanos son universales y son derechos per se que acompañan a toda persona y no tienen que ver con el ordenamiento jurídico de los estados. Ahora, los derechos fundamentales ya son aquellos derechos que cada estado, digamos que considera válidos en su territorio y en su ordenamiento. Muchas veces incluyen elementos más amplios que los mismos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya. Entonces, digamos que estamos hablando de derechos de última generación. Así es. Es decir, de cuarta, quinta así generación. Es. Los derechos fundamentales. Los derechos culturales, exacto, medioambientales, sí. De acuerdo. Los llamados derechos difusos, de las minorías y sí. Derechos difusos. Sí. Exactamente. Ya. Sí. Esos derechos que no estaban contemplados, no están contemplados en aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces son lo que sí están contemplados en la Carta Constitucional de la Nación. Ya. Y la Defensoría debe operar como salvaguarda de esos derechos. Además, y no menos importante, es ser una especie de veedor en relación al buen gobierno, porque la Constitución misma en el artículo 8 establece que toda función pública tiene como horizonte el bienestar de la ciudadanía. Así es. Sí. Cuando algún funcionario público obra o actúa con negligencia frente a ese propósito, entonces el defensor del pueblo debe actuar para enmendar esa conducta que se aleja de los propósitos de la Constitución. ¿Y el defensor del pueblo actúa por motus propio o por solicitud de los ciudadanos? Puede hacerlo por las dos vías. Los ciudadanos se pueden quejar
pueden elevar una queja, una solicitud de intervención del defensor del pueblo, o el defensor del pueblo, que se entera por cualquier vía de alguna violación a los derechos de la ciudadanía, puede tomar iniciativa propia. Además, el defensor del pueblo tiene atribuciones para ejercer veeduría sobre prestadoras privadas de servicios públicos. Es decir, toda entidad que presta algún servicio público, así sea privada. Servicio de salud, por ejemplo. Exactamente. Servicio de telecomunicaciones, por transporte, ejemplo. Transporte, por ejemplo. Sí. Servicios que son públicos, el defensor del pueblo tiene que estar pendiente. Y cuando entra en contradicción con alguna instancia pública, por ejemplo, Proconsumidor, en un caso que sería directo, o el Ministerio Público, ¿cuál es, digamos, la ruta que debía tomar el defensor del pueblo? Fíjate que cuando hay colindancias en las atribuciones, porque las hay, como es el caso de Proconsumidor, como es el caso de algunas entidades del Estado como Defensa Pública, la Defensa Pública, por ejemplo. Sí. El defensor del pueblo inicialmente lo que hace es transferir esa queja o esa solicitud de atención a la institución que tiene atribuciones específicas sobre esos temas. Si operare algún tipo de negligencia, ¿no?, o de desatención, entonces entra en juego el defensor del pueblo. Defensor del pueblo. Y obviamente cuando se trata de asuntos que están, digamos que, señalados en la ley, delitos, temas que tienen sanciones establecidas en la ley, todos esos son temas del Ministerio Público y del ámbito judicial. Es decir, el Ministerio Público no persigue al Estado, colabora con el Estado en función del bienestar ciudadano. Así es. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Lo que te quiero decir es que cuando los ciudadanos tienen algún tipo de queja sobre un problema que la ruta normal es que ponga una querella ante algún estamento judicial, entonces el defensor del pueblo lo que le dice al ciudadano, mire, ese no es un tema del ámbito del defensor del pueblo. Hay un código penal, hay un código civil, usted lo que tiene que hacer es ir a poner su... Pero yo tengo, por ejemplo, el tema, una administradora de riesgos de salud me niega un servicio. Yo tengo la opción de ir a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Correctamente. DIDA, que es una entidad de defensa de los usuarios del sistema de la seguridad social, establecido por ley. Si la DIDA no me responde o me responde tardíamente, yo puedo acudir, claro que sí, frente al defensor del pueblo. Y aún inicialmente, antes de acudir a DIDA, puede ir al defensor y encontraría acompañamiento en el defensor del pueblo para ir a la DIDA, ¿verdad? Ya. Es decir, el defensor del pueblo no se va a desentender de un ciudadano en dificultad. Lo que debe hacer es acompañar a ese ciudadano a la DIDA. Mire, aquí está este ciudadano con este problema, el defensor del pueblo está acompañándole, ¿verdad? Y cuando los reclamos son de carácter político, o que se tienen que resolver por la vía política, por ejemplo, frente al Congreso, frente al gobierno, frente a cualquier instancia, el Ministerio de Defensa, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo actúa el defensor del pueblo? Mire, el defensor del pueblo tiene que actuar frente a cualquier poder del Estado siempre que existan vulneraciones de derechos o amenazas de vulneraciones de derechos. Cuando la gente lo que está reclamando una modificación a la ley o una ley nueva, ¿no?, ya esas no son atribuciones del defensor del pueblo. Ahora, el defensor del pueblo sí puede introducir proyectos de leyes, sí puede introducir modificaciones a leyes, ¿no? Es decir, y puede incluso introducir recursos de inconstitucionalidad. Es decir, tiene una serie de herramientas, como también son las figuras jurisdiccionales, el amparo, el habeas data, el habeas corpus, también tiene el recurso de cumplimiento, pues si cuando un funcionario en violación a una ley se niega a enmendar un fallo, el defensor puede acudir a un recurso de cumplimiento.
Sí. Ante, Qué ante bueno que tú me planteas eso, Fidel, porque tengo que hacerte a ti la pregunta sobre, alguna gente piensa que la condición de defensor del pueblo pasa por ser abogado. Pero eso lo vamos a hablar en un momento cuando Claro que sí. retornemos, luego de esta primera pausa, con Fidel Santana, que está en la terna, en los 3 elegibles por el Senado de la República para la Defensoría del Pueblo. En un momento volvemos. Fidel Santana, sabemos que la ley no requiere para ser defensor del pueblo ser abogado, pero obviamente que el tema de derechos y de conocimientos y manejos de procedimientos en un caso como este necesita y va a tener un consultor jurídico o como adjunto algún abogado. ¿Cuáles son las cualidades en tu criterio que te hacen, que te avalan para ir a la Defensoría del Pueblo? Mira, yo tengo formación en el área de sociología y de trabajo social con la Universidad de Canadá, Ryerson University. Tengo formación de maestría en metodología de investigación. Tengo formación en derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y tengo toda una vida vinculado a los reclamos sociales. Yo de la edad de 11 años estoy militando en clubes culturales, movimientos estudiantiles, grupos barriales, es decir, que he echado la vida reclamando y defendiendo los derechos de la gente. Pero además de eso, fui legislador 4 años, es decir, que conozco el Estado por dentro, conozco la dinámica, cómo se construyen las leyes en el país. Fui presidente por esos 4 años de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y manejé toda la agenda de derechos humanos del país desde esa comisión. Es decir, que tengo sobradas condiciones para ser el defensor del pueblo, ¿no? Además de una vasta experiencia, he sido gerente de varias entidades, fui el primer administrador de la residencia estudiantil de la UAS, fui director de la Comisión de Terrenos de la UAS, fui el primer administrador de la inmobiliaria de la UAS, fui director técnico del programa Solidaridad y Esperanza de la UAS. Si tengo, y además académico de la UAS en el Departamento de Sociología y el Departamento de Trabajo Social. Tengo sobradas condiciones para ser el defensor del pueblo. Qué bueno. El tema de la militancia política, ¿cómo lo explica? Mira, porque la ley establece una prohibición a que no puede ser un militante de un partido político. ¿Es así o cómo es? La ley establece que el defensor no puede ser militante político. Militante político. Pero deja el vacío en relación al aspirante. Óyeme bien, la ley no dice que el aspirante no puede ser político. El defensor no debe ser un político. En mi caso, el país sabe que yo renuncié de mi condición de militante política. ¿Cuándo? En septiembre del año pasado. Le agradezco incluso al único diputado que tiene el partido en el que yo era presidente y militante, porque ese ha sido el elemento más acérrimo contra mí en la Cámara de Diputados. Y fue el elemento que me valoró peor en la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Y fue uno de los únicos 4 diputados que votaron en contra. Él fue uno. Le agradezco eso porque le da muy clara señal al país de que yo no estoy haciendo pose, de que renuncié quedándome dentro de la militancia, ¿verdad? Le agradezco eso enormemente, ¿verdad? Porque es una muestra fehaciente de que no me unen lazos de ningún tipo con el partido en el que milité. El Frente Amplio. Así es. Y tú fuiste diputado nacional por el Frente Amplio por 4 años. Correctamente. Además, quiero decirte que la figura del defensor, como cualquier otra, tiene que ser política. No política partidista, pero sí política. Porque es que la propia condición de ciudadano está vinculada a la política. Usted no es ciudadano si usted no tiene, de alguna manera, relación con los asuntos públicos. La política en el sentido amplio
está orientada a la atención de los asuntos públicos. Ya. Fidel, ¿qué diferencia hay entre Eddie Olivares, que pidió una licencia en el PRM para aspirar a la Junta Central Electoral, y Fidel Santana, que renunció del Frente Amplio? Bueno, pero pienso que los conceptos de licencia y renuncia son radicalmente diferentes, ¿no? Porque el que pide una licencia es como hacer un tiempo, una especie de vacaciones o un tiempo de paro para volver. En mi caso no se ha tratado de una licencia, yo he renunciado a mi condición de militante y de dirigente de un partido. Yeah. Soy un ciudadano como cualquier otro que sí está ocupado de los asuntos públicos, pero que no tiene militancia partidista. Aunque obviamente en tu vida tú has militado socialmente en tu comunidad. Siempre he sido militante de organizaciones comunitarias. Muchas organizaciones comunitarias. Así es. Siempre recuerdo el Falpo, por ejemplo. Falpo, fui FEFLAS, fui FELABEL, fui de la FED, dirigente del comité ejecutivo, fui de la FENES, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Del Club Cultural Enriquillo en mi barrio San Carlos, fui del Comité de Lucha Popular de San Carlos, fui del colectivo de organizaciones populares, fui del Foro Social Alternativo. ¿Y cómo te sientes habiendo militado toda la vida, no militando ahora? Orgánicamente estoy hablando. Mira, cuando renuncié del Frente Amplio, le dije al país que me salía de una esquina ideológica para asumir un horizonte más amplio. Porque cuando tú eres militante de un partido, tú excluyes y a la vez te excluyen. Y yo he decidido dar un paso hacia el reencuentro con la diversidad. Y es lo que busco. El tema de la Defensoría no estaba en mi agenda. Ese es un tema que me lo proponen sectores de la discapacidad, que yo decido asumir, porque entiendo que puedo jugar un rol desde ahí importante en defensa de la ciudadanía y en procura de una institucionalidad más fuerte, de acuerdo a lo que propone la Constitución. ¿Tú puedes aclararme lo de la propuesta desde las organizaciones con diferencias, con discapacidad? Sí, claro. A ver, explícamelo. ¿En qué consiste? Fíjate que un grupo de jóvenes con discapacidad que había sido parte de un programa que recibimos en la Cámara de Diputados en varias ocasiones allí y que estuvimos auspiciando. Quiero decirte que la diputada Besaida González y yo, que formábamos un bloque, desde un principio de nuestra gestión iniciamos una fiscalización del cumplimiento de la ley 08-13 que favorece a la discapacidad. Sí. Y enviamos cartas requiriendo a todos los ministerios y direcciones generales el nivel de cumplimiento de la cuota laboral que obliga al Estado a integrar un 5% de personas con discapacidad en su nómina. Y de allá para acá recibimos comunicaciones sumamente penosas, porque prácticamente ningún ministerio de Estado ni Dirección General cumplía con la ley. Ni siquiera el Congreso, las dos cámaras que habían aprobado esa ley, tenían entre su nómina de empleados a personas con discapacidad. Y esa diputada y yo teníamos el tema de la discapacidad permanentemente en críticas y reclamos, y a todos los presidentes que pasaron por allí durante nuestra gestión le propusimos incluir la discapacidad en su agenda. Incluso a la presidenta, hermana del expresidente Danilo Medina, yo le propuse que del dinero de publicidad, que es mucho en la Cámara de Diputados, se orientara a educar sobre el tema de la discapacidad y que ella asumiera ese tema y cumpliera con la cuota laboral. Vamos a ver en un momento la conclusión de cómo esos jóvenes te proponen que te conviertas en candidato a defensor del pueblo. En un momento volvemos en la parte final con Fidel Santana.
Cuéntame, ¿cómo es que los jóvenes te piden entonces que te conviertas? ¿Qué fue lo que pasó? Esos jóvenes que habían sido invitados por nosotros al programa Diputados por un Día, en la Sí. Cámara de Diputados, y habían mostrado muchas condiciones, cuando yo salí de la Cámara, me llamaron junto a el Círculo de Mujeres con Discapacidad y me propusieron, mire, usted es una gente que ha estado identificado con nuestros problemas, está sensibilizado, nos ha ayudado en tales circunstancias. Se va a discutir el tema del defensor del pueblo y nosotros queremos proponerle que usted asuma esa responsabilidad auspiciado desde la discapacidad. Ya. Yo le pedí que me permitieran consultarlo con mi familia y a los pocos días me reuní con ellos y le dije que aceptaba el reto. En esas condiciones salí a aspirar con el apoyo de ellos que siempre me han acompañado y que me llevaron a la Cámara a depositar mis documentos. En fin, con ellos he aspirado. Ya. a Y hay esta muchas posición. organizaciones comunitarias, Sí, claro. profesionales, sectoriales, Más de 500 que te han apoyado entidades depositaron cartas de apoyo. de apoyo, de todo tipo, incluyendo muchos líderes de iglesias, tanto católicas como protestantes, incluyendo muchas organizaciones barriales, juntas de vecinos, líderes de guías turísticos, líderes choferiles, de todos los ámbitos hay gente apoyando. Bien, entre las propuestas de terna que hay, por supuesto, la primera es la en la que tú estás. ¿Te sientes cómodo con Pablo Ulloa y con Henry Merán? Mira, sin duda que son dos personas con mucho talento, capaces, dos personas capaces. Me siento orgulloso de participar en digamos, en unas aspiraciones en las que hay tanta gente talentosa. No solo los que salimos en ternas, mucha gente que no logró el consenso para ir en una de las ternas, también muestra niveles de capacitación significativa. Creo que vamos al Senado unas propuestas que son las que mayor nivel de consenso han alcanzado, porque hay que decirlo, el defensor del pueblo requiere las 2/3 partes de los votos de los presentes en la sesión de la Cámara como en el Senado. Como en el Senado. No es posible que ninguna fuerza por mayoría mecánica, sin los demás, pero dicen que la propuesta se aceptó a unanimidad en la Cámara de Diputados. se ha aceptado prácticamente. El informe Así del presidente de la Comisión Especial. Así es. ¿Y tú crees que en el Senado va a pasar así? ¿Has tenido contacto con senadores o no? Sí, he tenido contacto, porque hay que decirlo. Yo soy parte del cuerpo legislativo del país, muchos de mis ex compañeros hoy son senadores. En la Cámara de Diputados hoy son senadores. Claro que sí. Ya. Y obviamente tengo amistades de muchos tiempos con gente que está allí. Y es normal que todo el que aspira a alguna posición como esta, lo primero que haga es informarle a sus amigos. Mire, estoy aspirando a esto y quisiera que, si usted no tiene compromiso, pues... Digamos, ¿se puede decir que Fidel Santana ha moderado su posición política? ¿De ser un hombre de izquierda ha bajado a una posición más conservadora? No, yo te diría que yo soy un hombre de izquierda, de los pies a la cabeza. He sido siempre un actor juicioso, de izquierda, pero nunca un desaforado, ¿verdad? Siempre he sido un hombre juicioso, porque he militado y dirigido grupos muy radicales y siempre he procurado llevarlos a un punto de reflexión en torno a que las luchas tienen canales que pueden lograr sus propósitos sin necesidad, ¿verdad?, de ir a situaciones que pongan, digamos, en riesgo la vida o las propiedades de personas, ¿verdad? Así es. Muy bien. O sea, yo he contribuido en esa dirección. Yo lo vi desde hace mucho tiempo. Yo leí cuando salió tu libro sobre la biografía de Amin Abel. Correctamente. Leí el libro y lo que sentí fue, bueno, una persona muy identificada con el movimiento estudiantil, porque tú fuiste parte, pero que hizo una investigación muy seria sobre
Amin Abel, junto con la escuela donde se formó en la primaria, luego la universidad, su vida, sus intentos de hacer literatura, que están ahí, todos Sí, claro, constan. claro. Aparte del gran esfuerzo investigativo de quienes fueron los compañeros de Amin Abel en esa formación en los Hermanos de la Salle. Así es. De manera que es un libro que recuerdo con mucho cariño, todavía lo conservo, uno pierde muchos libros, pero bueno, porque lo presta para adelante. Cuando Así te es. gusta un libro, tú lo prestas. Fidel, muchas gracias. A ti, hermano Fausto, gracias. Que tengas éxito y que el Senado... ¿Cuándo va a decidir el Senado? No tengo la información, pero pienso que no será muy demorado ya. Ya, muy bien, qué bueno. Gracias a Fidel Santana, aspirante a la Defensoría del Pueblo, por esta comparecencia aquí, esta conversación. Ya hemos dicho desde el principio, hemos puesto la carta sobre la mesa, entendemos que Fidel Santana es el mejor de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo para reencauzar ese organismo. Y lo repetimos ahora. Muchas con gracias. Mucha claridad. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.